Bienvenido a la segunda lección de tu curso Apologética Provida, una guía para defender y rescatar vidas. Espero que hasta ahora ya te sientas preparado y un poco confiado de cómo defender tus convicciones en 5 minutos y centrándote en realmente cuál es el problema. Ahora, en esta lección aprenderemos la narrativa de lo sagrado de la vida y a la vez aprenderemos cuál es la narrativa de la calidad de la vida. En otras palabras, qué narrativa domina la posición pro aborto y qué narrativa propone la postura pro vida. A lo mejor hayas visto muchas películas de superhéroes que en los últimos 20 años se han popularizado mucho. Un ejemplo de ellos es Los Vengadores. Y tal vez si la has visto recordarás que el villano Thanos, siendo aún un ser espacial fuera de esta tierra, un alien, tiene un gran plan. Y su narrativa es más o menos así. Hay demasiadas personas y seres vivos en el universo. Los recursos son limitados. Siguen multiplicándose y siguen teniendo hambre y teniendo la necesidad de consumir. Nos acabaremos con los recursos y finalmente los seres vivos morirán. Por lo tanto, necesita un guantelete en su mano izquierda con gemas de poder con el objetivo de, a voluntad, eliminar la mitad de la población del universo, todos los seres vivos. Y de esta manera, si elimina seres vivos de manera entre comillas justa, buenos y malos, ricos y pobres, enfermos y sanos, será equitativo y de esa manera podrá preservar los recursos para la mitad de la población que continúe con vida. En cierta manera, así funciona la posición pro aborto o pro elección. El mundo funciona por narrativas o metanarrativas. Son narrativas que han dominado la esfera académica y como consecuencia han traído prácticas al mundo en que vivimos. Un ejemplo de una narrativa o una narrativa meta que fue dominante es la creación. La creación por obra divina, de allí se desprende una visión del mundo en donde Dios ama la creación, la preserva y ama al ser humano dentro de ella. Es una narrativa que dominó durante mucho tiempo y es la narrativa de la Biblia. La Biblia asume que hay un ser creador por encima y que ese creador es quien va a reconciliar todas las cosas al final. Colosenses 1:19. Pero hay otra narrativa que comienza a dominar y es la narrativa de la evolución, por ejemplo, en donde Dios no está en el cuadro y ya esa es una narrativa que busca explicar el cómo de los fenómenos del mundo. Así que la postura a favor del aborto también debe aferrarse a una narrativa. Es una narrativa, es decir, es una forma de explicar las cosas, es una historia que domina y que permite educar la forma de pensar y adoctrinar. Así que podrías empezar haciéndote esta pregunta. Si tú fueras Satanás, el diablo, y aborreces a Dios, y si Dios lo que más ama es al ser humano en la creación, ¿cuál sería tu estrategia para eliminar masivamente tantos seres humanos, tantas imágenes de ese Dios que aborreces, tan pronto como sea posible? ¿Cuál sería tu estrategia para normalizar la palabra aborto en la sociedad? Hubo un tiempo en que no era pensable el aborto. En otras palabras, la gente pensaba en aborto e inmediatamente venía a su mente matar. ¿Cuál sería tu estrategia para que cuando la gente piense y pronuncie la palabra aborto, inmediatamente no clique en su cerebro matar? Mejor dicho, ¿cómo separar aborto de matar? Esa es la gran estrategia. El médico Malcolm Watts en los años 70 diseñó esa estrategia bien pensada, la cual él mismo ha llamado una gimnasia semántica. Esto es lo que dice. La ética occidental tradicional ha siempre puesto gran énfasis en el valor intrínseco e igual de toda vida humana, independientemente de su etapa o condición. Esta ética tenía la bendición de la herencia judeocristiana y ha sido la base para la mayoría de nuestras leyes. Esta ética tradicional claramente sigue siendo dominante,
pero hay mucho que sugiere que está siendo erosionada hasta el núcleo. Ya que la antigua ética no ha sido completamente desplazada, ha sido necesario separar la idea del aborto de la idea de matar, lo cual continúa siendo socialmente aborrecible. La misma gimnasia semántica es un requisito para racionalizar el aborto como cualquier otra cosa que no sea quitar una vida humana. Este tipo de subterfugio esquizofrénico es necesario. Como puedes ver, la misma comunidad científica surgió con la idea de la gimnasia semántica. Es como ir al gimnasio. Tú estiras tus músculos, utilizas las máquinas para que tus músculos se acostumbren y se fortalezcan. De la misma forma, cuando tuerces o ejercitas el lenguaje, la epistemología, la definición de las palabras, la forma en que las palabras son organizadas, modificando el significado de las cosas, dándole un matiz y un significado diferente a las palabras y a las frases, da como resultado la gimnasia semántica. ¿Cómo podemos nosotros entender? Y ese es un objetivo importante en esta lección, que tú entiendas que ha sido un plan bien pensado. El aborto no es un asunto espontáneo, es donde académicos detrás de un cómodo escritorio, con una ropa bien cómoda, han compuesto planes bien diseñados para aplicarlos a nivel social y global. ¿A qué se parece la gimnasia semántica? En otras palabras, es deshumanización. Si la gente piensa que al abortar no está matando a un ser humano, no se va a sentir mal. Es como si te haces un corte de cabello. Tú no te pones a llorar porque estás barriendo luego el resto del cabello. O si te haces tu manicure o pedicure, tú no te pones triste porque estás matando tus uñas. De manera de que si el aborto no es matar, se convertirá con el tiempo en moralmente justificable, aparentemente justificable. Nótese que esta frase es de los años 70, hace casi 50 años. Esto ha hecho que se normalice el pensamiento. Es por eso que muchos proponentes del aborto y proelección, incluso muchos líderes y ministros religiosos, en su mente no creen que el aborto sea matar. Incluso cuando te pregunten qué pasa en el caso de violación, ya tú sabes que de alguna manera al hacer esa pregunta estás separando la idea de matar de abortar, porque asume que lo que hay dentro de la mujer no es humano. Así que la deshumanización va de la mano de la gimnasia semántica y va de la siguiente manera. Ya hemos visto que por Génesis capítulo 1, versos 26 al 28, el hombre es creado en la imagen de Dios. Eso le da una dignidad. El hombre es entonces dignificado. Ahora imagina estos escalones, peldaños. Después de ser dignificado, el hombre es deshumanizado. Es deshumanizado, es decir, el feto es menos que humano. Hay gente que va a decir, es un humano, pero no es una persona. No es creado en la imagen de Dios. Después de ser dignificado, se deshumaniza para justificarlo masivamente. Y tercero, el tercer escalón de la gimnasia en aplicación es demonizado. De nuevo, cuando hay películas y hay monstruos del espacio hay que eliminarlos porque es una amenaza. Cuando el feto se ve como una amenaza, un parásito, entonces está siendo puesto en práctica la idea de separar aborto de matar. Si no es humano, sino que es un enemigo, de hecho entonces es un acto heroico para la mujer y para el hombre que impregnó a la mujer abortar, porque está poniendo en riesgo sus planes, su futuro, su prestigio y tantas otras cosas más.
Sin embargo, con el invento del ultrasonido, de la ecografía, por el doctor Ian Donald en Escocia, eso cambió completamente la narrativa. Es como un globo al cual se pincha y comienza a tener fugas de aire. Esta metanarrativa empieza a tener esas fugas cuando la tecnología del ultrasonido se inventa. El doctor Bernard Nathanson, a quien ya hemos mencionado, que inició a través de abortos clandestinos en Puerto Rico desde los 60, dice lo siguiente: soy personalmente responsable por 75,000 abortos, pero después de que le dieron un ecógrafo de prueba, esto es lo que dice. Desde entonces, uno podía ver a esa persona dentro del vientre desde el mismo principio, estudiarlo, medirlo, pesarlo, cuidarlo, tratarlo y diagnosticarlo. En esencia, se convirtió en un segundo paciente. Ahora un paciente es una persona, así que básicamente yo ya estaba tratando con dos personas en lugar de una que lleva dentro un bulto o trozo de carne. Ahí es cuando comencé a dudar sobre la aceptabilidad ética del aborto por demanda. A este doctor le sucedió algo increíble. De repente sus ojos se abrieron. Si tiene visión de rayos X, puede ver adentro, el poder de tener una ecografía. En otras palabras, no podemos ver cómo se desarrolla el feto dentro de una mujer. Es lo que dice Salomón en Eclesiastés. Tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta. También el salmista en el Salmo 139 dice: mi embrión vieron tus ojos, pero ellos no podían verlos porque no tenían la tecnología que hoy sí tenemos. La tecnología del ultrasonido realza, incrementa, le aumenta el volumen a algo que los científicos llaman apego materno-fetal. Lo que sucede es que cuando la mujer concibe, se empieza a desarrollar su nuevo hijo, ella también empieza a tener cambios y a desarrollar un apego. Es la razón por la cual el cuerpo no rechaza al feto como un parásito, sino que lo acepta, se prepara para aceptarlo. Recuerda eso: apego materno-fetal, un concepto obviado o simplemente ignorado por los proponentes del aborto. El apego materno-fetal viene en la mujer. Si el feto no fuera humano y fuera un parásito, su cuerpo lo expulsaría gracias a su capacidad de autodefensa, de su inmunidad. No obstante, se prepara para recibirlo. Por eso, estadísticamente, más del 75% de la mujer que ve el corazón latir en un ecógrafo decide continuar con su embarazo. Y esto es lo importante que tú debes aprender. No solo para traer esta información cuando estés hablando con alguien o enseñándole a estudiantes o debatiendo con alguien. Y es que en el momento de una ecografía se van a buscar tres elementos principales. Esos tres elementos principales son: número uno, ¿hay vida? En otras palabras, hay mujeres que quieren abortar, pero cuando hacen la ecografía se dan cuenta que no hay vida. Y adivine qué, se sienten tristes. Entonces lo primero es: ¿hay vida? ¿Está vivo el feto? Número dos, ¿está implantado? Recuerda que desde la concepción el embrión viaja para implantarse en el útero. Hay que asegurarse si está implantado. Es lo que permite la tecnología de la ecografía. Y número tres, ¿qué tamaño tiene? Depende del tamaño, se puede medir con un dispositivo, según la tecnología, a través del fémur, se mide la pierna o se mide su cráneo. Eso va a permitir un estimado de su peso y su tamaño. En otras palabras, su etapa gestacional. Entonces, 1, ¿hay vida? 2, ¿está implantado? Y 3, ¿qué etapa tiene? Puede tener 6 semanas o 9 semanas o 13 semanas. Y como puedes apreciar en el video, el tamaño es increíble. Es una persona. Ahora, ¿por qué es importante la tecnología del ultrasonido? Porque cuando tú hables con una pareja, una mujer
que tiene la tentación, la crisis de fe para abortar, tienes que asegurarte de esas tres cosas. Cuando ellas pueden ver con sus ojos que hay vida y que hay un latido, se puede ver con los ojos en la pantalla del ecógrafo que el corazón late, su rostro va a cambiar y se va a dar cuenta que ella ya es madre, que ya tiene un hijo. De nuevo, se va a incrementar la potencia del apego materno-fetal. Número 2, se verifica que esté implantado porque en ocasiones pues hay un embarazo ectópico y el embarazo ectópico genuinamente pondrá la mujer en riesgo. Entonces, esa es la tecnología del ultrasonido y el concepto del apego materno-fetal. Eso nos permite entonces un poco entender la narrativa de la postura pro aborto que normaliza a largo plazo y dos, la tecnología del apego materno fetal que le da un golpe bajo a esa narrativa. Ahora, ¿cuál es la narrativa bíblica? La tuya. Tú como agente pro vida debes tener en tu corazón respuestas claras. Tú no debes tener dudas al momento de expresar esas convicciones. El primero o la primera en responder esas convicciones, esas preguntas, eres tú en tu corazón. Si tú tienes convicciones, vas a defender con convicción. Si tienes dudas, sé honesto e indaga, investiga. Ya tú sabes que la vida empieza en la concepción. Ahora responde todas esas dudas. Y de nuevo, tú vas a tener dos armas importantes en tu arsenal. Uno, la palabra de Dios y luego la ciencia. Y en medio de ambas está la filosofía y el lenguaje. En una ocasión, una estudiante me dice que la vida no empieza en la concepción, porque Génesis 2, verso 7 dice que Adán empezó a existir, a ser humano, a ser un alma viviente cuando empezó a respirar. Hay otros que creen lo mismo también y puede ser explotado ese versículo para afirmar que el ser humano no es humano hasta que empiece a respirar por fuera del vientre. Pero la verdad es que las reglas del juego para hacer seres humanos, para que seres humanos empiecen a existir, ya Dios no sopla en personas recién creadas del barro, sino que lo hace a través de la fertilización. La unión de un espermatozoide masculino con un óvulo femenino es lo que la ciencia dice. Pero ¿qué dice la Biblia? Desde sus primeras páginas, Génesis capítulo 4, nos habla de dos personajes, Caín y Abel. Y nos dice el verso 1 que Adán tiene relaciones íntimas con su esposa Eva, la cual concibió y da a luz a Caín. Y luego concibió y da a luz a Abel. Significa que la biografía de Caín, que nació primero, no empieza cuando nace, sino cuando es concebido. Porque dice que Caín fue concebido y el mismo Caín nace. Es como la biografía, la historia de tu vida. Piénsalo así. Tú no eres tú desde que empiezas a respirar afuera del vientre. Tú no eres tú vagamente desde que estás en el vientre, sino que tú eres tú desde el instante de la concepción. El mismo verso 17 dice que Caín se va exiliado, conoce, tiene relaciones con su esposa, la cual concibe y da a luz a Enoc. Son las mismas reglas del juego. En otras palabras, la narrativa bíblica tiene una fórmula, es como una fórmula matemática que nunca falla y es exacta: concebir y dar a luz. Otro ejemplo está en el libro de Job. El libro de Job siendo uno de los más antiguos, que dice Job 3:3: perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. Nótese que un varón fue concebido. Es decir, el sexo de ese varón es concebido. Job se ve a sí mismo como un varón en el instante de la concepción. Aquí van otros ejemplos de la misma fórmula. La misma expresión, concebirás y darás a luz. Es decir, que ella primero concibe
y luego da a luz. Aunque la Biblia no es enfática o tal vez no es tan explícita sobre el no nacido, creo que habla lo suficiente. Y eso es herramienta para tú fortalecerte bíblicamente, para hablar con tus jóvenes en tu iglesia donde tú lo necesites. La Biblia desde hace milenios afirma armoniosamente que un ser humano es humano, portador de la imagen de Dios desde el instante de la concepción. En las notas a esta lección encontrarás versículos adicionales para tu estudio.